especial? Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Valriveras, que es la decana del Colegio Oficial de Abogados de nuestra ciudad. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Yo quisiera primero, la pregunta es lógica. ¿Cómo está de salud el Colegio de Abogados de Ceuta? Bueno, yo de salud creo que bien. Tenemos un colegio sano, con muchos abogados, es decir, un colegio que ha crecido mucho en los últimos años. Y bien, o sea, en cuanto a actividades, en cuanto a movimiento, en cuanto a gestión, el colegio gestiona muchas cosas, es decir, que es un colegio activo. Y cuando me dice que gestiona muchas cosas, quizás pueda ser desconocida para el gran público. Sí. ¿Hasta dónde gestionáis y qué gestionáis? Pues mira, vamos a ver, el colegio de abogados tiene, por ejemplo, el colegio es un colegio profesional, evidentemente, es una corporación de derecho público que entre los fines que tiene, lógicamente, es la ordenación de la profesión, la deontología profesional y, bueno, un poco la formación del abogado, ¿no? Esos son los tres pilares que más o menos el colegio entiende que debe cumplir, es decir, la defensa de la profesión con todo lo que eso conlleva y que, bueno, que los abogados pues les dé la correspondiente formación, y sobre todo el control deontológico. Pero es que aparte el Colegio de Abogados tiene establecido y atribuido por ley desde hace ya muchos años, desde que se dictó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, toda la tramitación de la asistencia jurídica gratuita y la organización del turno de oficio. Claro, eso pueden ser pues muchos expedientes, unos 5.000 o 6.000 expedientes al año. Bien, y hablando, vamos a ir por partes, hablando... Si quieres ya te voy a especificar. Sí, ahora vamos especificando un poquito de cada tema. Pero, por ejemplo, en el tema de la formación, ¿el abogado necesita también, igual que el médico, una formación continua? Sí, claro. Evidentemente, la profesión de abogado es una profesión que se tiene que ir adecuando a la realidad legislativa y a la realidad jurisprudencial. Es decir, que bueno, el abogado debe estar constantemente formándose. Ten en cuenta que en este país, además, sobre todo, hay una producción legislativa inmensa. El abogado debe estar al día de las novedades, de los nuevos procedimientos judiciales, de todas las reformas, claro. Y debe estar al día también, bueno, pues en las nuevas interpretaciones de la ley. Y bueno, hay muchas materias, es decir, que la materia que toca el abogado son muchas materias y muy diversas. Y más en una ciudad pequeña como esta, que bueno, normalmente los abogados son generalistas. Es decir, las especialidades del abogado que se dedica solo a un tema en una ciudad pequeña es muy complicado. ¿Y deontológicamente cómo está el colegio ceutí? Bien, no tiene demasiado expediente en cuanto a infracciones de deontología profesional. Tiene siempre algunos, siempre hay alguien que considera que el abogado no le ha atendido lo que debía atender, que bueno, que considera que su abogado pues ha incurrido en alguna falta de deontología, pero bueno, no es un colegio en que haya gran número de expedientes disciplinarios. Como decía antes, tenéis encargado hace ya bastantes años el tema de los turnos de oficio. Comentábamos antes de empezar que precisamente tenéis preparados una reunión que tenéis que tener. ¿Por qué siempre se quejan los abogados de que se cobra mal y tarde? Porque es verdad, nosotros no nos quejamos por gusto. Es decir, se cobra mal y tarde porque, bueno, pues porque es algo parece endémico en el Ministerio de Justicia. Nosotros, bueno, hay que distinguir que no todos los colegios de abogados cobran del Ministerio de Justicia. Hay muchas comunidades autónomas que tienen la materia de justicia transferida, con lo cual son las consejerías de justicia de las distintas comunidades autónomas las que negocian con los colegios de abogados los baremos del turno de oficio. Nosotros, y al igual que todas las comunidades autónomas que no tienen transferencia, como por ejemplo Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, es decir, hay una serie de comunidades autónomas que no están transferidas. En total somos unos 20.000 abogados de turno de oficio los que dependemos del Ministerio de Justicia. Estamos sujetos a la Ley de Asistencia Jurídica, a los baremos que estableció la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que en algunas comunidades autónomas se han ya negociado y hay unos baremos un poco más actualizados. Nosotros desde el 2003 y desde hace 15 años no nos han actualizado los baremos, es decir, que seguimos cobrando exactamente igual que en el año 2003. Pero al final también se cobra tarde. Claro, empezamos cobrando por semestre, después conseguimos cobrar por trimestre. Y ahora, desde el año pasado, habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Bueno, de hecho, se dictó creo que fue una orden ministerial, en la que se establecía que los pagos se iban a hacer con carácter mensual. Siempre se cobra con retraso, pero es que ha habido años que había mucho retraso en el pago y parece que se había normalizado y ahora otra vez hemos vuelto ahora, por ejemplo, no cobramos
El último cobro fue en agosto, que cobramos el mes de junio. O sea, se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de los colegios, un esfuerzo administrativo importante para que la facturación sea mensual. Y a pesar de eso, bueno, pues llevamos ahora mismo julio, agosto, septiembre y octubre, no lo hemos cobrado. ¿Y el perfil que tiene el abogado de Ceuta que está en el turno de oficio, porque no es obligatorio, lógicamente, No, es no, voluntario, no. el perfil que tiene el abogado de Ceuta que se apunta al turno de oficio son aquellos que empiezan, aquellos que de alguna manera... No, hay de todo. Vamos, yo estoy en el turno de oficio. Yo sigo haciendo turno de oficio. Primero porque creo que es un poco una obligación del abogado, ¿no? Asumir la defensa de los que menos tienen, aunque sea cobrando poco, porque creo que uno debe dar su ciencia también para los que menos tienen. Entonces, bueno, yo llevo ya 35 para 36 años de ejercicio profesional en enero y sigo en el turno de oficio. Y hay muchos compañeros de mi misma antigüedad, ¿eh? El perfil del abogado, pues hay abogados desde muy jóvenes, con 28 años, 27 años, que acaban de incorporarse, o 26 años, y abogados que bueno, que ya tenemos mucha edad porque llevamos muchos años de ejercicio, decía, hay de todo. Ahora mismo en el turno estamos a unos 122 ¿Y aproximadamente. influyen esos retrasos a la hora de atender al cliente o no? No, el abogado sigue trabajando aunque no cobre. De hecho, nosotros siempre iniciamos los procesos incluso antes de que se le haya concedido la justicia gratuita al beneficiario, ¿eh? Nosotros normalmente, el colegio de abogados es el que tramita el expediente, es decir, cualquier persona que no tenga... Aparte se tramita de distintas formas, ya te explicaré porque hay mucha gente que no sabe. Cualquier persona que, por ejemplo, quiere presentar una demanda o recibe una demanda y tiene que contestar, o recibe una citación judicial para tomarle declaración como inculpado o investigado en un procedimiento, puede ir al colegio de abogados y hacer la solicitud de justicia gratuita, presenta la documentación y el colegio de abogados hace ya una designación provisional de abogado. Es decir, y después ya termina de tramitar el expediente y lo remite a la Comisión de Justicia Gratuita, que es una comisión formada por un representante del Estado, que es la Abogacía del Estado, Colegio de Procuradores, Colegio de Abogados, y que tiene su sede aquí en Ceuta en Delegación de Gobierno. Entonces, y delegación del gobierno también me parece que forma parte. Sí, ¿no? claro, forma parte también, claro, una representación un funcionario de delegación de gobierno también. Esa es la comisión que al final resuelve el expediente, pero normalmente el abogado ya ha empezado a trabajar, porque ya tiene la designación provisional y el abogado empieza a trabajar sin saber a veces si va a cobrar. Por ejemplo, en temas penales, el abogado que está de guardia automáticamente asume la defensa de esa persona en el procedimiento sin saber si se le va a conceder o no la justicia gratuita al final. Es decir, que nosotros empezamos a trabajar mucho antes de que se resuelva ni que se vaya a pagar. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar sabiendo que a lo mejor vamos a tardar en cobrar un año o año y pico, ¿no? ¿Y son los trámites para acceder a la justicia gratuita, son fáciles, son farragosos? No, son muy sencillos. Vamos a ver, la documentación que se presenta es mínima porque nosotros tenemos el expediente judicial electrónico, es decir, que basta que esa persona que va a solicitar justicia gratuita nos autorice. Nosotros recabamos los datos de la Agencia Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INEM. Y ya lo único que le solicitamos es, bueno, pues el certificado de signos externos del ayuntamiento, es decir, saber si tiene o no tiene inmuebles o tiene propiedades. Y, bueno, el certificado de residencia y poco más. Es decir, bueno, el libro se le pide siempre, depende de la actuación que se vaya a llevar a cabo. Si es un tema de familia, pues la copia del libro de familia. Si es para contestar una demanda, el justificante de que ha recibido una demanda para poder contestar. Es decir, la tramitación no es nada farragosa, es sencilla. ¿Y si hay 20.000 profesionales que dependen todavía del Ministerio de Justicia, cómo 20.000 profesionales que pertenecerán a muchas provincias españolas, claro, cómo seguís soportando que desde el año 2003 el Ministerio de Justicia no haya actualizado no los pagos, sino actualizado las cantidades que cobráis? Pues porque tenemos mucha paciencia. Si hay algo que suele distinguir al abogado es la paciencia que tiene, ¿no? Sí, tenemos mucha paciencia, ya la gente está cansada y ahora ya las últimas reuniones y los últimos retrasos por parte del Ministerio, la abogacía ha dicho que ya está bien, es decir, como por lo menos por la dignidad del abogado, ¿no? Es decir, ya no estamos exigiendo un excesivo pago, ni estamos exigiendo, ni siquiera, porque siempre cobramos con atraso, es decir, ni cobrar puntualmente queremos cobrar puntualmente todos los meses, aunque lo que estemos facturando se haya facturado hace 3 meses, pero que todos los meses haya un pago y sobre todo que se atienda un poco a la actualización. Es decir, nosotros llevamos reclamando la actualización de los baremos muchos años. Y a partir del 2009-2010, cuando empezó la crisis, pues ya empezaron a decir, no, es que claro,
estamos en crisis, no vamos a empezar a actualizar baremos, a los funcionarios lo hemos congelado, ahora ya nosotros y un año y otro año y otro año. Es que algunas veces se pueden pensar a lo mejor que un abogado en turno de oficio gana mucho, pero yo sé que me parece que las cantidades no son... No, son irrisorias. Por ejemplo, mira, un procedimiento de derecho de familia, donde por ejemplo se discute temas de guarda y custodia de hijos, pensiones de alimentos y demás, nos cobran 120 euros. Pagamos, o sea, nos pagan 120 euros. Por todo el procedimiento. Por todo el procedimiento. Que puede durar 5 meses, 6 meses o un año. Un año. O sea, todo el procedimiento incluye la redacción de demanda o contestación a la demanda, la atención al cliente en tu despacho, porque yo a mis clientes del turno oficio los atiendo exactamente igual que a mis clientes particulares en mi despacho, a las horas de consulta y cuántas veces me piden citas. Es decir, que la asistencia a juicio, claro, es que estamos hablando de cantidades irrisorias. Bien, pasando a otra cuestión, este verano el Colegio de Abogados, de alguna manera, saltó a la primera línea de la actualidad, porque cuando se procedió a la devolución a Marruecos, o la expulsión a Marruecos de los casi 100 inmigrantes que habían entrado el día antes... 116, creo 116. De alguna manera, a vosotros os llaman, porque claro, normalmente hay una lista de comisaría o la Guardia Civil, tienen un listado con los profesionales que están de guardia, pero ese día necesitaban muchos. ¿Que se ponen en contacto con el Colegio de Abogados para que hicierais una selección de Sí, vamos profesionales? a ver, precisamente eso era, creo, el 22 de agosto, era un día que venía yo de vacaciones, yo venía en el tren además, precisamente, y sí recibo una llamada, porque ellos saben, vamos a ver, nosotros tenemos 2 letrados asignados para extranjería diario, las 24 horas del día, pero ellos saben y vamos ya, por lo que nosotros hemos hablado con los jefes del Grupo Operativo de Fronteras y demás, ellos saben que si hay que tramitar más expedientes de los habituales, habitualmente, bueno, pues depende de los días, hay veces que se tramitan 7 expedientes, 5 expedientes, 10 expedientes, como mucho 15 expedientes, pero claro, si se excede de ese número, que ya nos tienen que llamar para montar un servicio extraordinario. El problema es que esto fue agosto, el 22 de agosto, y si hubo que montar un servicio extraordinario, conseguimos 12 letrados de los que estaban de servicio ese día, porque en agosto muchas veces es difícil encontrar a demasiados abogados porque es el mes de vacaciones que normalmente, salvo los abogados que están de guardia o los abogados que, bueno, coincide que estén aquí, muchos se toman unos días libres para irse fuera de Ceuta, a hacer un viaje o algo. Y sí, ese día tuvimos que montar un operativo de 12 abogados. Y luego, desde tu punto de vista, lo que has podido ver durante esos días, ¿tú coincides con lo que te planteaban o con lo que plantearon el conjunto de esos abogados, que ellos se creían que era para una expulsión al territorio nacional, a Algeciras o a un CIE, y no para devolverlo a Marruecos? Sí, bueno, porque es que es la primera vez que se hace así masivamente. A ver, lo normal y lo habitual es que en Ceuta tanto el expediente de expulsión como el expediente de devolución se haga, pero no se materialice ni la devolución de la expulsión en el mismo momento. Primero porque el convenio no se había aplicado nunca, por lo menos de forma masiva. Yo no digo que se haya aplicado de forma puntual en algunas personas en concreto, pero así de forma masiva nunca. Entonces, los abogados de extranjería o que llevan extranjería o llevamos extranjería, que yo también estoy en el turno de extranjería, normalmente estamos acostumbrados a que esas personas se quedan aquí. Y después ya depende de la saturación del CETI, o se van mandando a CIES de la península, que es lo normal, o se quedan aquí un tiempo. Depende de la situación en que cada extranjero esté, depende del país que sea. Eso ya es una cuestión que el Ministerio de Interior es el que decide los que se van a devolver o se van a expulsar y los que se quedan porque no se pueda hacer la devolución. Sabéis que hay países que no responden al llamado de España, decir, oye, que tenemos tantos nacionales suyos aquí que vamos a devolver o expulsar, y no responden. Es decir, que es complicado. El tema de la ejecución... Al final de los 40 días cuando están en las penínsulas los tienen que poner en libertad. Los tiene que poner en libertad. Es decir, es complicado. Es decir, a un extranjero que se encuentra en situación irregular en España, evidentemente se le inicia una expulsión, o bien de devolución o de expulsión, depende de si acaba de pasar la frontera, en ese momento se le coge, o tardan más tiempo en incoarle el expediente. Entonces, ese extranjero normalmente se quedaba aquí. Eso es lo habitual, era lo habitual. Pero bueno, pues parece ser que el Ministerio del Interior, o bien porque llegó, bueno, sí, decidieron con Marruecos aplicar el convenio. Eso fue lo que nos sorprendió a todos. Pero para empezar, los abogados que estaban cubriendo el turno de asistencia esos días, claro. ¿Y ellos se enteran que se expulsan a Marruecos una vez que ya están en Marruecos? Claro, normalmente nos enteramos por la prensa al día siguiente. A mí me llaman al día siguiente y me dicen, ¿ya has visto lo que ha salido en prensa? Que a los extranjeros que se asistieron
entre ayer y esta mañana los han devuelto a Marruecos por aplicación del convenio, es decir, nos enteramos así, no se nos notificó en ese momento. ¿Y desde entonces qué ha pasado? Yo sé que se han reunido los profesionales que intervinieron aquel día. Bueno, pues desde entonces los abogados están trabajando, todos presentaron recurso de alzada, que es lo habitual, porque normalmente cuando el extranjero manifiesta que no tiene deseo lógicamente de ser devuelto a su país, la mayoría no quieren, evidentemente, claro, ya han hecho un penoso recorrido hasta llegar a Ceuta, ¿no? Como para que digan que sí que quieren ser devueltos a su país. Normalmente no quieren ser devueltos a su país, lo que quieren es recurrir. Entonces, normalmente es habitual que los abogados presentemos recursos de alzada contra la resolución de devolución. Que ahora que normalmente es devolución. Contra la expulsión cabe recurso a una serie de alegaciones y después un recurso contencioso administrativo, que es lo que se hace también luego en la devolución. Si no se contesta por silencio administrativo, se presenta un recurso contencioso administrativo. ¿Se ha contestado a los recursos de alzada? Pues que yo sepa todavía, ¿no? Con lo que sé, yo no me encontraba en ese turno, con lo cual eso ya es una cuestión, cada abogado se organiza. También sé que iban a presentar algunas demandas contenciosas administrativas por vulneración de derechos fundamentales. Creo que se están tramitando, que están en curso, pero todavía es muy pronto para saber el resultado de esas demandas. Pero sé que sí que los abogados estaban trabajando porque evidentemente los extranjeros no querían la devolución. ¿Y tú piensas que las personas que han sido expulsadas han tenido indefensión por la fórmula que se ha utilizado tan rápida? Vamos a ver, yo pienso que sí. Y pienso que sí por una razón. En primer lugar, Ceuta no está preparada, vamos a ver, y lo digo así claramente, no está preparada, la policía no tiene los medios suficientes como para iniciar 116 expedientes de golpe. Con lo que eso conlleva, con lo que eso supone, 116 expedientes que requieren, un intérprete, que requiere una tranquilidad, porque claro, ten en cuenta que estas personas, que normalmente son gente joven, la mayoría son chicos jóvenes, vienen de países en los que tienen otra cultura distinta. Es decir, para empezar, cuando le dices, yo soy el abogado que te va a asistir, lo primero que piensan es qué es lo que pasa ¿para qué quiero yo un abogado, no? Es lo primero que te dicen, ¿no? O sea, te miran como diciendo, ¿este quién es o esta quién es, no? Es decir, requiere tranquilidad. Y claro, evidentemente, ni las dependencias policiales son las idóneas para hacer estas entrevistas con tranquilidad, ni por supuesto veo yo que en tan poco tiempo se puedan tramitar tantos expedientes. No se debería. Bien, aunque piensa que el trámite es sencillo, es decir, es una entrevista, se le notifica el motivo por el cual está irregular en España, se le notifica el expediente de devolución, se le hacen una serie de preguntas y después se le dice que está irregular en España y que se le va a devolver. No es que... De alguna manera te voy a hacer otra pregunta. ¿La oficina de asilo que se montó en el Tarajal sirve para algo? Porque en 3 años que tiene... No se ha utilizado nunca. No se ha utilizado nunca, por eso digo. Es que de tal forma es que no tiene razón de ser, porque a ver, para que se utilice tiene que ser alguien que pase, y ¿cómo pasa ese alguien? Claro, a ver, la oficina de asilo se empezó a montar, ¿te acuerdas cuando hubo gran entrada de ciudadanos sirios que vinieron a Ceuta? Entonces, estos ciudadanos sirios empezaron a venir por Ceuta y se pensó que a lo mejor después de Ceuta empezaron a entrar por Melilla y allí sí que les pasaban la frontera y claro, como ellos pedían asilo nada más entrar a la frontera, había que hacerle el asilo por el trámite de urgencia, el trámite inmediato. Y entonces al montarla en Melilla se montó en Ceuta. En Melilla sí se ha usado muchísimo porque por allí pasaron muchísimos ciudadanos sirios y parece ser que la frontera marroquí de Melilla es diferente a la de Ceuta. Es completamente distinta. Aquí es muy raro que dejen pasar a una persona de la frontera de Marruecos diciendo que quiere pedir asilo, es rarísimo. De hecho no se ha pedido. Que sepamos, no se ha utilizado nunca la oficina de asilo de la frontera. Y en el tema de inmigración, ¿piensas que, yo no sé si querrás entrar en ese tema, en todas esas cuestiones que son muchas veces jurídicas, como las devoluciones en caliente, el tema de la expulsión cuando llegan, ¿en esos temas también lo habéis llegado a discutir en el seno del propio colegio?
Sí, claro, vamos a ver, nosotros nos planteamos, vamos, de hecho yo me suelo reunir con ACNUR, me reúno también con la Oficina del Defensor del Pueblo. Ten en cuenta que Ceuta es visitada por muchas organizaciones no gubernamentales, pues te digo, el personal de ACNUR suele venir muchas veces, yo me suelo reunir y hemos tenido reuniones, incluso hemos tenido jornadas de formación con ellos. Y siempre planteamos lo mismo, es decir, vamos a ver, Ceuta es una ciudad en estos sentidos mal dotada. Mal dotada, es decir, requeriría tener una dotación mucho más de medios en todos los sentidos, porque somos frontera. Somos una ciudad que tiene una de las fronteras más importantes que hay. Entonces, yo, bueno, por lo que te decía antes de que si creo que esa indefensión, digo, indefensión desde el punto de vista desde los propios medios que tenemos para entrevistarnos con los extranjeros, es decir, la oficina del Grupo Operativo de Frontera de la Comisaría, no sé si tú la conoces, pero es una oficinita súper pequeña, donde ahí tenemos que estar policías, intérpretes, abogados, el extranjero, es decir, vamos a ver, creo que el trabajo de todos, policías, abogados, intérpretes y la propia dignidad también del extranjero al que se le va a hacer el expediente, todos necesitamos trabajar con tranquilidad. Por eso yo decía que aunque el trámite del expediente de devolución es un trámite corto, requiere que se haga con la suficiente tranquilidad y los suficientes medios. Y desde ese punto de vista, por mucho que los abogados intenten hacer, por mucho que intenten hacer preguntas al extranjero, por mucho, es que el entorno, las circunstancias en las que se hace la tramitación de los expedientes, sobre todo cuando se trata de una entrada masiva. Vamos, yo sé que en algunos sitios han montado hasta en polideportivos por ahí en la península, con un despliegue policial cuando ha habido un montón de entradas masivas, un despliegue de intérpretes. Es decir, sé que se hace cuando ha habido entradas masivas en otros sitios, y Ceuta es que eso debería ser lo habitual, es decir, tener esos medios. Y hablamos de deficiencia. ¿Y en infraestructura mejoraremos con el Banco de España o seguiremos igual? Yo no sé cómo está quedando la obra, la verdad no tengo ni idea. Pero vamos, yo creo que seguirá siendo insuficiente. Creo, esa es mi opinión, porque el edificio del Banco de España tampoco es tan grande. Seguiremos teniendo al menos 2 sedes, eso es mínimo. Sí, sería el Palacio de Justicia y el Banco de España. Al menos 2 sedes. Y no sé, yo no te puedo decir porque no sé exactamente. Bueno, conozco las antiguas instalaciones del Banco de España, pero tampoco sé exactamente la cabida que tienen, ¿no? Aquí lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho como en otros sitios. Lo que le llaman la Ciudad de la Justicia, que no es la Ciudad de la Justicia, que es un edificio enorme donde están concentrados todas las... Por ejemplo, en Melilla están mejor que aquí, ¿no? Sí, en Melilla hay un Palacio de Justicia grande, se hizo en su día. Se aprovechó, Aquí me hubo parece, un error. una torre del 92, me parece que había en Melilla, que se aprovechó para... Sí, que se aprovechó. Como Palacio de Justicia. Aquí, bueno, pues el solar que la ciudad cedió para justicia no fue del gusto del ministerio y que era el Cine África. Que era el Cine África, y desde mi punto de vista pues hubo una decisión política lo que no fue acertada, el decir el ministerio, pues aquí no construimos el Palacio de Justicia, y la ciudad con mucha razón dijo, pues el solar revierte a la ciudad, ¿no? Y ahí nos quedamos, es decir, no nos quedamos y eso fue, desde mi punto de vista, una mala decisión. Comprendo que a lo mejor el solar era complicado porque es un solar que está en el recinto, que tiene aparte al recinto, que tenía ciertas alturas limitadas por el tema de infraestructuras militares o comunicaciones militares, algo así me dijeron, pero fue una pérdida, una oportunidad de haber tenido en el centro de la ciudad un Palacio de Justicia en condiciones. Porque ya una vez que se haga lo del Banco de España, me imagino que aquí me imagino que aquí ya no invierten más. Aquí ya no, pero me refiero, porque incluso el propio Palacio de Justicia sigue teniendo deficiencias. Claro, es que, vamos a ver, mira, tú te acuerdas de Menaje en Gabizón, ¿verdad? Que fue nuestro Es que te iba a preguntar ahora por muchos años. Pues yo me acuerdo que estuve con Menaje, yo era entonces secretaria de la Junta de Gobierno, cuando se inauguró el Palacio de Justicia actual, y bueno, pues lógicamente el Colegio de Abogados fue invitado, no sé qué ministro fue. El que no me acuerdo el mismo cuál Ledesma, podía ser. Ledesma puede ser. Es el primer gobierno de Felipe González, me parece que fue Ledesma, y entonces pues nada, me acuerdo que estábamos paseando, nos estaban enseñando el edificio del Palacio de Justicia, y íbamos Menaje y yo, y los dos al mismo tiempo dijimos, este Palacio de Justicia es pequeño. Y alguien que vino del ministerio nos miró y nos dijo, los abogados siempre protestando, y dijimos, no, es que los abogados trabajamos. Vamos a las dependencias judiciales todos los días, y este Palacio de Justicia ya se ha hecho pequeño, y efectivamente fue pequeño desde su origen. No fue un edificio con proyección de futuro.
En aquel momento cubrió algunas necesidades, pero ya se vio que era chico, que era pequeño, que no cabía, claro, no iban a caber. O sea, se circunscribía a los juzgados que entonces había. Después, claro, se fueron creando juzgados, se fueron creando... Y cuando se crea el Palacio de Justicia, si yo no recuerdo mal, había 2 juzgados de instrucción y no existían todavía ni los penales. Claro. No existían ni los penales. No existían ni los penales. Y luego al final cuando se crean en el sótano. No existía ni la sección de la audiencia sexta desplazada. No, esa venía cada 3 meses ahí al ayuntamiento. Claro, entonces, bueno, yo es el edificio que más obras he visto hacer en mi vida. Es decir, mira que ha habido obras de adaptación. Después se intentó adaptar a la nueva oficina judicial y por más que han intentado tirar tabiques y hacer de todo allí, pues lógicamente no se ha podido terminar de encajar la oficina judicial tal y como estaba prevista, porque es que el espacio es imposible. Prácticamente, si yo no recuerdo mal, este año, me parece más o menos, se cumplen 20 años de la inauguración de la sala sexta de la audiencia, porque yo recuerdo que fue en el año 98 aproximadamente, sí. Era Margarita Mariscal de Gante, sí. Era la ministra. ¿Es suficiente con una sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, suficiente para lo que hay en Ceuta? Yo pienso que sí. Vamos, de hecho yo reclamaría competencias que le han quitado a la sección sexta, porque la sección sexta antes tenía todas las competencias y por un problema de especialización de salas pues le han quitado las competencias en materia de familia, en materia de violencia de género, en materia de menores y en materia de mercantil. Todo eso se lo han llevado a distintas secciones de Cádiz que han especializado, con lo cual ahora la sala... que al final los abogados de Ceuta tienen que volver a seguir en Cádiz cuando hay muchas para cosas. Algunas cosas sí, para temas de familia, menores, violencia de género, sí. Y yo lo que quería ir, ya vamos a ir terminando la entrevista, yo quisiera preguntarte, tú me decías hace un momento, me hablabas de Menajén Gavizón. ¿Qué ha significado Menajén Gavizón para la abogacía ceutí? Hombre, mucho. Fue un hombre que luchó mucho por el Colegio de Abogados y por darle una presencia también en el Consejo General de la Abogacía, cosa que me inculcó a mí, de hecho, bueno, pues que Ceuta tenía que estar presente como colegio, aunque fuera un colegio pequeño, en las instituciones que nos representan a nivel nacional, y fue una persona muy querida en el colegio y luchó mucho por el colegio, estuvo muchos años luchando por él. Y los objetivos de cara, yo te preguntaba al principio de esta entrevista, la salud del Colegio de Abogados. ¿Y los objetivos a medio y largo plazo, o a corto, medio y largo plazo que tiene el Colegio de Abogados? Bueno, pues mira, ahora estamos mejorando lo que es nuestra infraestructura tecnológica. Nos llevamos ya un proceso de adaptación para un sistema integral de gestión de la abogacía que tenemos implantado, que ya prácticamente se gestiona casi todo por ahí. Queremos para el año que viene pues estar ya insertado con la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita lo que es la gestión conjunta del expediente a través del sistema SIGA. Seguimos intentando informatizar y bueno, la correspondencia entre abogado y colegio, que cada vez el abogado pueda insertar sus documentos del turno de oficio y gestione sus propios expedientes del turno de oficio de forma telemática y de forma mucho más actual, que de todas formas hemos avanzado mucho. Nosotros el papel prácticamente lo tenemos suprimido, las comunicaciones con los colegiados son a través de la página web, a través de correos electrónicos circulares, es decir, hemos avanzado mucho, pero claro, el colegio sí tiene que seguir. Ahora, bueno, pues vamos a implantar dentro de poco, supongo, el registro electrónico. El año que viene será un año de mucha digitalización. De mucha digitalización, sí, porque además nos hemos visto abocados porque bueno, ya nos tenemos que comunicar con la Administración de Justicia también por el sistema LexNet, es decir, que bueno, que sí, que de momento eso. Y otra cosa que bueno, que sí tenemos muy claro en la Junta de Gobierno, que es la formación continua del abogado. Sobre todo los que están en el turno de oficio y asistencia de detenidos, la realización de cursos obligatorios de reciclaje, tanto sobre todo en materias como violencia de género, menores, extranjería, intentar seguir haciendo cursos, participar de todas formas en cualquier curso. Bueno, participamos en las jornadas jurídicas que organiza el Consejo General del Poder Judicial con la Ciudad Autónoma, es decir, participar en todas las materias que sean de formación. Si no recuerdo mal, tú me parece que ahora mismo eres de las decanas con más años al frente de un colegio de toda España. Pues sí, llevo bastante. Sí, porque normalmente muchos colegios han limitado los mandatos, lo cual me parece muy bien. Normalmente suelen ser 2 mandatos máximos los que suelen estar los decanos, en algunos colegios, en otros no, En otros hay decanos, pero vamos, sí, yo creo que uno de los que llevan más tiempo, que es el de Sevilla, José Joaquín,
Ya no se presenta este año, se llevaba 20 años ya de decano, es decir, se llevaba bastante más que yo, pero vamos, yo ya llevo 16, con lo cual ya está bien. Creo que ya es mucho tiempo. Isabel Rivera, decana del Colegio de Abogados, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y gracias a vosotros por haberme invitado y querer conocer cómo es el Colegio de Abogados por dentro y por fuera. De acuerdo, y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenos días.